Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Melaric Valencia. Esto es Conozcamos la Historia y hoy vamos a hablar acerca de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética o la URSS, como la conozcas. A comienzos del siglo XX, Rusia seguía siendo una monarquía autoritaria y estaba dirigida por el zar Nicolás II. El pueblo ruso, inmerso en dificultades principalmente socioeconómicas, había mantenido desde 1905 un sinfín de revueltas y huelgas. El amotinamiento del ejército en un ambiente tan inestable como lo fue la Revolución de Febrero obligó al zar Nicolás II a abdicar el trono el 2 de marzo de 1917. Tras el derrocamiento de la monarquía se instauró un gobierno provisional dirigido por Alexander Kerensky, que buscaba establecer un régimen democrático liberal. Sin embargo, este gobierno tuvo que hacer frente a la oposición de partidos socialistas. Antes de continuar, quiero darle una mini explicación de tres conceptos importantísimos para comprender esta revolución. Bolchevique, que era el partido socialista radical que promovía además la toma del poder inmediata bajo cualquier circunstancia. Menchevique, que era un partido igualmente socialista, pero promovía la democracia como la única forma de llegar al poder. Y soviets, que eran asambleas o consejos en representación de los campesinos, obreros y soldados. En su mayoría eran dirigidos por bolcheviques. Aunque en un inicio permitieron que el gobierno provisional gobernara, luego se generaron manifestaciones en contra de esto. Y así el 25 de octubre de ese mismo año, es decir, de 1917, los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin y León Trotsky se impusieron a los demás partidos políticos, derrocando al gobierno provisional, transfiriéndose toda su autoridad e instaurando así el primer gobierno socialista del mundo. Y aquí quiero abrir un paréntesis para explicar algo. A este acontecimiento se le conoce como la Revolución de Octubre porque nos enseñan que ocurrió el 25 de octubre. Sin embargo, se conmemora el 7 de noviembre. ¿Por qué? Una razón simple: en el Imperio Ruso se utilizaba el calendario juliano y este indicaba que era 25 de octubre. Pero en el resto del mundo y hasta el día de hoy se utilizaba el calendario gregoriano que indicaba que era el 7 de noviembre. Y Lenin, al asumir el poder, eliminó entre otras cosas el sistema juliano. Cierro paréntesis. Este régimen tenía algunas medidas primordiales, como lo eran paz inmediata, que ordenaba la retirada de las tropas rusas de la Primera Guerra Mundial. Y así el 3 de marzo de 1918 se firmó un tratado con Alemania con el que Rusia sale de la guerra. Decreto sobre las tierras, que liquidaba la propiedad privada de los terratenientes y hacía entrega de estas a los campesinos. La formación del gobierno: mientras se conformaba una asamblea constituyente para establecer la dictadura del proletariado, nombraron un gobierno compuesto por ministros que serían denominados comisarios. Luego de la revolución bolchevique, los contrarrevolucionarios y los mencheviques conformaban el ejército blanco, apoyados por los aliados de la Primera Guerra Mundial como Estados Unidos e Inglaterra. Y este se enfrentó al ejército rojo conformado por los soviets y bolcheviques liderados por Lenin y principalmente por Trotsky. Y así daba inicio a la Guerra Civil Rusa en 1918. Tras 5 años, el ejército rojo saldría vencedor, conquistando definitivamente el poder. Al terminar la Guerra Civil, el país estaba destruido y la economía en ruinas. Las sequías y hambrunas de 1920 y 1921 habían hecho estragos en la población. Así que Lenin declaró el comunismo de guerra, que fue un sistema de trueque que trajo consigo la nacionalización de la mayoría de las empresas. Además, la producción agrícola fue controlada y requisada estrictamente. Aunque esta medida logró salvar al Estado por un tiempo, su economía llegó al punto de estancarse. Esto generó una serie de huelgas y revueltas por parte de la oposición campesina, que aunque fueron aplacados, necesitaban ser eliminados por completo. Así que Lenin se vio obligado a crear la nueva política económica, permitiéndole a los campesinos vender su producto en el mercado. Las empresas fueron liberadas del control y en su mayoría volvieron a manos particulares, y esto permitió la recuperación económica del país. Una mención importante sería la policía secreta checa, ya que su intervención fue fundamental para la permanencia de Lenin en el gobierno. La checa perseguía y asesinaba a cualquiera que fuera identificado como contrarrevolucionario. Y así el 30 de diciembre de 1992, las repúblicas de Rusia, Transucrania, Bielorrusia y Ucrania firmaban la declaración y el tratado de la creación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y así se da uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, el nacimiento de la Unión Soviética. Esta era controlada por el Partido Socialista, que convirtió a la Unión Soviética en un estado totalitario. Y Vladimir Lenin fue el primer líder de esta al ser nombrado presidente del Consejo de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, este moriría el 22 de enero de 1924 y a su muerte se avivarían las hostilidades dentro del Partido Comunista por ver quién sería el sucesor. El principal era León Trotsky, comisario de guerra, creador y dirigente del Ejército Rojo, además el miembro más importante luego de Lenin en el Politburo,
o sea, el comité principal, enfrentándose a Josip Vissarionovich, mejor conocido como Stalin, quien era el secretario general del comité central del partido. Stalin había utilizado su posición para poner a sus aliados en puestos claves. Esto fue fundamental para hacerse con el control absoluto del Estado soviético, venciendo a Trotsky, quien fue privado de sus cargos políticos y militares hasta ser finalmente exiliado. Stalin creía que la nueva política económica era más bien un capitalismo controlado por el Estado, así que puso en marcha los planes quinquenales que promovían y potenciaban la industrialización de la economía, programando la actividad económica por periodos de 5 años. El modelo tuvo un resultado muy positivo para la URSS: la socialización de toda la industria y sus medios de producción, la colectivización agraria y el desarrollo de la industria convirtieron a la economía en autosuficiente, y esto a su vez convirtió a la URSS en una potencia. La persecución y represión que ejercía la Unión Soviética era en gran parte ejecutada por la Agencia de Seguridad Interna, la GPU, que luego pasó a llamarse OGPU, NKVD y por último KGB. Una de sus actuaciones más conocidas fueron las deportaciones masivas a los gulags, que eran campos de trabajos forzados a donde se enviaban a todos los que se presumía o eran antirrevolucionarios, minorías nacionales, étnicas o grupos religiosos. Uno de los objetivos era exterminar estos grupos a través de los trabajos forzados y las precarias condiciones en las que vivían. Quienes eran llevados aquí morían por enfermedades, torturas, cansancio, fusilamientos. Incluso muchos eran asesinados antes de llegar. Entre 1930 y 1956 se estima que murieron 1.7 millones de personas en los gulags. Un punto de gran relevancia para la historia de la Unión Soviética es su entrada en la Segunda Guerra Mundial, aunque estos habían firmado el 23 de agosto de 1939 un tratado de no agresión con Alemania nazi. Lo que no sabía el resto del mundo era que también habían acordado repartirse Polonia, y así el 1 de septiembre con esta ocupación se iniciaba la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética quiso volver a atinarle, esta vez invadiendo Finlandia el 30 de noviembre, sin embargo la línea Mannerheim logró contener al ejército rojo en la denominada Guerra de Invierno. Luego de esa fallida conquista se decidió derribar lo que quedaba del cordón de seguridad, que era como un muro de países neutros que separaban a la Unión Soviética de la guerra del resto de Europa, y el cordón de seguridad estaba conformado por Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, Finlandia y Rumania, y muchos de esos luego serían convertidos en repúblicas soviéticas. En noviembre de 1940, Hungría, Rumania y Eslovenia se unieron a la Alianza del Eje formada por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio japonés. Esto fue como la cerecita en el pastel, para que el 22 de junio de 1944 Alemania llevara a cabo la mayor invasión terrestre que ha visto la humanidad, con más de 3 millones de soldados cruzando la frontera común, la Operación Barbarroja. Y esta agresión fue lo que motivó la entrada de la URSS a la Segunda Guerra Mundial como aliado de Occidente. Hay muchas batallas memorables con la participación de la URSS, pero algunas de las más recordadas y decisivas fueron la batalla de Stalingrado el 21 de agosto de 1941. Este tuvo más de 2 millones de muertes y marcó el punto de inflexión de la Alemania nazi. Y la batalla de Berlín el 18 de abril de 1945, con la que los soviéticos invadieron la capital alemana, sellando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya a finales de esta se llevó a cabo la Conferencia de Yalta, celebrada del 4 al 11 de febrero de 1945 entre los líderes de los aliados, Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. Pero no solo fue para dejarnos una memorable foto, sino también, entre otras cosas, cómo se repartiría Alemania, cuánto le debía esta a los aliados como reparación económica. Se sentaron las bases para la creación de la ONU. También nació aquí el telón de acero, que era una frontera que marcaba la división de los países que quedarían bajo la influencia de la URSS, es decir, el bloque este y los países del bloque occidental. Ya al finalizar la Segunda Guerra Mundial daría inicio a la Guerra Fría, con el inminente ascenso de dos potencias ideológicamente opuestas, la URSS comunista y Estados Unidos capitalista. En los primeros años la Unión Soviética ayudó a los países del bloque este con su reconstrucción. Estados Unidos a su vez ayudó al bloque occidental y a otra extensa parte de Europa también a reconstruirse. Luego promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza político-militar intergubernamental que se fundamenta en el mutuo apoyo a los países miembros en caso de agresión por parte de terceros. Y como la Unión Soviética no se pensaba quedar de manos cruzadas, junto con su bloque formaron el Pacto de Varsovia, llamado oficialmente Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, que fue también un acuerdo de cooperación militar. En 1949 el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, formó una alianza con la URSS. En 1950 inicia la Guerra de Corea entre Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos, y Corea del Norte, apoyada por la URSS y China. Esa termina en 1953 y el 5 de marzo de este mismo año Stalin muere. Lo sucedió Nikita Khrushchev, quien rompió relaciones diplomáticas con la República de China por conflictos de intereses. Además, durante su gobierno
gobierno hay un muy relevante hecho que fue la construcción del muro de Berlín en 1961. Y eso se construyó para evitar que los alemanes del bloque este se escaparan hacia el bloque occidental, pues en los primeros años habían inmigrado más de 15 millones de personas. La Guerra Fría estuvo marcada por el espionaje, las crisis y la exhibición de poderío, por ejemplo, la carrera espacial. Las reformas agrícolas y administrativas que Khrushchev proporcionó a la URSS no dieron los mejores resultados, tanto así que en 1964 lo depusieron y llegó al poder Leonid Brezhnev. Algunas de las razones por las que Brezhnev es más recordado son el estancamiento brezhneviano, que fue un periodo donde hubo una notable desaceleración socioeconómica en la Unión, el haber conseguido una diplomática reducción de tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos y haber aprobado la cuarta y última constitución de la URSS. Y aunque este murió en 1982, el estancamiento se mantuvo durante los gobiernos de Yuri Andropov, que fue de 1982 a 1984, y el de Konstantin Shevchenko, que fue de 1984 a 1985. Un evento en los próximos años de gran importancia para la cultura general fue la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Y este precedió el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y bueno, esto fue todo por el video, espero haya sido claro e interesante, al menos esta primera parte, porque sí, pienso hacer una segunda parte en la que explique el desenlace de la historia, es decir, la caída de la Unión Soviética. Les recuerdo que si ustedes son tan curiosos y hacen tantas preguntas como yo, entonces los invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias por ver este video una vez más. Paz.